Hola Nati, Hola Vi, ¿cómo estás? te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Súper, me encanta, te escucho perfecto también. Pues nada, le voy a contar aquí a la audiencia qué inspiró este espacio. Este espacio me ha inspirado dos grandes cosas. La primera, estuvimos hablando de ella en los canales de Move y es este Ujú. autor que se llama Jerry Kaplan. Este es un libro que llevo ya años de tener conmigo y en el capítulo 8 y 9, para quienes quieran revisarlo, se habla de dos cosas. Una es qué se espera y cómo es el tema de esa pequeña automatización silenciosa que es la que más rápidamente en este tiempo presente empieza a hacer un desplazamiento de roles, no de skills. Él dice, los skills simplemente se mutan, cambian y las personas adquirimos skills, Ujú. pero los roles y los organigramas van a cambiar. En el capítulo 9 hablamos de cómo hago fit en eso, ¿sí? Y la segunda cosa y la más importante que inspiró este espacio es la amistad con una colega, con una amiga, con una compañera, ex compañera, no, mejor dicho, de aventuras, de plantas, de temas, a la cual admiro mucho, es una gran Bueno, experta. Yo misma soy producto un poco un poco sí. y acompañamiento profesional, en donde ella nos ayuda a desarrollar nuestra mejor versión en el ambiente laboral, nuestra mejor versión de acorde a unos objetivos propios y de un negocio, pero también la mejor versión como seres humanos y personas. Ujú. Y bueno, entonces la dejo para que ella les cuente quién es y presente en este espacio. Bueno, y muchas gracias primero por la invitación y por la oportunidad de conversar con esta comunidad que ha sido construyendo alrededor del tema. Bueno, como les dijo Vi, nos conocemos hace muchos años ya. Yo soy psicóloga, soy coach, llevo acompañando procesos en organizaciones más de 10 o 15 años ya. Estoy acompañando procesos de desarrollo de competencias de liderazgo en líderes, en organizaciones y haciendo acompañamientos también de transformación cultural y de procesos de capacitación y formación. Entonces eso es como el gran mundo en el que me muevo actualmente y pues ando también inspirada por ti, valga la cuña, estudiando un poco el tema de inteligencia artificial y cómo nos va a impactar en las organizaciones y a las personas que hacemos parte de esas organizaciones y para identificar desde gestión humana o gestión de talento qué podemos hacer para que esa transición sea una transición que genere valor, permita potenciar las habilidades que tenemos en vez de pensar tanto en el reemplazo de personas. Como tú decías, las habilidades sí se reemplazan, pero las personas no necesariamente. Entonces, a eso venimos hoy, a conversar sobre el tema. Sí, Nati. Bueno, como lo mencionamos ahorita en la introducción, digamos que en esta primera etapa más cercana que tenemos de la implementación de una tecnología revolucionaria, en donde muchos se están preguntando si este momento se parece a la revolución industrial. Muchos decimos que sí, obviamente hay entornos y cosas distintas, pero tiene varias cosas que son similares. Y es en este momento, más allá de la ciencia ficción, que muy posiblemente llegaremos a ella, así como este libro ya tiene varios años y estamos llegando a ejemplos muy exactos de lo que él plantea como escenario en su momento. Uh -huh. Y es esa automatización de tareas rutinarias, la automatización que él llama automatización silenciosa, que creo que en este caso ya no es tan silenciosa porque yo creo que él no contaba con que TikTok existiera para ese entonces. Tenemos un reto empresarial y es ese sentimiento en el ambiente laboral, es ese sentimiento en el impacto de la salud mental de los equipos que están sintiendo que esto Uh -huh. puede ser una realidad y este es pues como el espacio para entender qué herramientas y qué tipos de abordajes podemos tener en este caso. Entonces, lo primero es hacer un llamado pues como a la conciencia de que eso no es tan así, Uh -huh. porque primero que todo tenemos el cliente. Si ustedes se imaginan, hay clientes que hacen hasta 15 feedbacks sobre una misma entrega. Entonces no me imagino todavía la inteligencia artificial sola publicando, gestionando, respondiendo y simplemente viniendo a decirle al cliente, hey, ya lo hice, Uh -huh. sin que el cliente dé Ya ninguna lo hice y no hay opinión nada que decir. y no hay Ajá. nada que decir. O sea, entonces Sí, sí, ese sí. escenario también es un escenario de transición. Entonces, Nati, Uh -huh. hablábamos primero, tú y yo hablamos primero del miedo que se puede generar en una organización, que Uh ese -huh. miedo paraliza la adopción de nuevas tecnologías. Y dos, Sí. hablábamos de las jerarquías, Uh ¿cierto? Que se -huh. está acostumbrado de pronto a pensar que la jerarquización se da por conocimiento. Aquí la experiencia va a seguir sumando demasiado, entonces por eso no la voy a Uh meter en -huh. esa bolsa. Pero yo puedo saber lo mismo que tú, otro u otro, y eso no me hace que haya una jerarquización. Entonces, ¿cómo se siente esa frustración, los esquemas de autoridad y demás que pueden haber? Entonces, Nati, desde tu experiencia y de lo que has vivido hasta ahora, ¿qué te has encontrado? Como para que empecemos a ver panorama. Bueno, como tú lo dices, Vi, esto es un momento transicional, pero en realidad estamos como en un hito,
¿cierto? Estamos en un momento de cambio, esto ya es algo que, como tú dices, dejó de ser silencioso y empieza a ser visible. Aparecen un montón de miedos asociados a la posibilidad de que la tecnología me reemplace, a que voy a quedar relegado, digamos, en la capacidad que tengo para... hay un miedo específicamente a quedar reemplazado por la tecnología. Hay un tema también asociado a inseguridad por enfrentarse a herramientas que no conocemos, que no tenemos tan claro cómo funcionan todavía o que mucha gente no tiene muy claro. Digamos que en los diferentes contextos hay personas que entienden un poco más en profundidad o un poco menos la tecnología y entonces eso va siendo parte de lo que hay que empezar a gestionar. Hay otro tema y es que la gente tiene como temor a la sobrecarga laboral porque creen que la gente entonces va a tener que hacer todo lo que hace más lo que todavía no hace, ¿cierto? Y como siempre en las organizaciones, y esto te lo digo yo pues que estoy en el mundo del aprendizaje, a veces las organizaciones tienen como la idea limitante de que no tenemos tiempo para aprender porque hay demasiadas cosas para hacer. Entonces es cómo podemos empezar a generar valor desde la interacción que podemos tener con la inteligencia artificial, resignificar posiblemente los roles que estamos ocupando en las organizaciones y entender qué es lo que vale la pena que cueste trabajo y qué cosas no valen la pena que cuesten trabajo, porque finalmente en el momento que estamos hoy, automatización de algunas tareas que son repetitivas, en el análisis, por ejemplo, rápido de datos, de mucha data, que nos permiten inclusive hoy es ayudar a tomar decisiones. Antes nos teníamos que sentar un montón de días, ahora ese análisis de datos se puede hacer rápidamente y permite tomar mejores decisiones en menos tiempo, pero fíjate que no, ahí no hay ningún reemplazo de lo que las personas podemos en realidad generar valor en las organizaciones. Entonces es también un poco empezar a gestionar ese cambio de narrativas, de comprender un poco más, de tener disponibilidad para aprender y de resignificar el trabajo que estamos haciendo, entender que lo operativo posiblemente no va a ser el core de trabajo en el futuro para nosotros, sino más bien pensar, crear, cuidar, hacer curaduría de lo que la inteligencia artificial hace, sino que necesita también como la mirada crítica de los profesionales que tenemos formación y experiencia en los diferentes temas para poder definir qué cosas sí, qué cosas no, como lo que tú dices. Esa interacción permanente con el cliente de cómo afinamos lo que el cliente se está imaginando versus lo que me está produciendo la inteligencia artificial, si ese fuera el caso, pues esa afinación tendrá que ser también con una persona que tenga la experiencia y sepa hacia dónde enrutar, sepa hacia dónde hacer las preguntas adecuadas para que la inteligencia artificial pueda producir algún contenido, por ejemplo, que sea adecuado a lo que está esperando el cliente en ese caso. Hay muchos temores y hay muchas diferentes emociones que aparecen acá. Yo creo que una pésima política de las organizaciones es negar que esto es un tema que afecta emocionalmente a las personas. Yo creo que hay que reconocerlo, reconocer que el miedo al cambio, y esto pasa en todos los procesos de cambio, no solo, pues en este momento el tema es la inteligencia artificial, pero todos los procesos de cambio generan un nivel alto de incertidumbre, de miedo frente a ser capaces con lo que se viene, cómo acomodarse a las nuevas dinámicas que se vayan a generar en la organización. Y esto mismo pasa con la llegada de la inteligencia artificial, digamos que son el mismo tipo de sensaciones o emociones que muchas pueden ser. Por ejemplo, cuando apareció la pandemia le teníamos miedo al trabajo en casa, a irnos para la casa y trabajar desde allí, si esto sí iba a ser pues productivo o no, o la gente iba a ser muy improductiva por estar en otros espacios, y hemos ido haciendo ese cambio progresivo y ya muchas organizaciones han decidido que se quedan en modelos híbridos. ¿Cómo vamos enfrentando eso? Es normal que estemos pasando por un montón de emociones asociadas, pero esto es una cosa que hay que gestionar adecuadamente en las organizaciones para que ese tránsito pueda ser un tránsito positivo. Nati, tú, mejor dicho, ya tocaste un montón de puntas acá en esta introducción, ¿cierto? Sí, Tocaste sí, sí. puntas alrededor de la Ujú, gerencia, ¿cierto? Tocaste puntas alrededor de la adopción. Yo me ujú, voy a ir primero a la gerencia, luego voy a ir a la está adopción bien. para irme como adentrando. Vale. Desde la gerencia, tú mencionabas dos cosas muy chéveres, que era uno, el famoso, el día a día no nos deja adoptar, Así ¿cierto? es. Y Ujú. por el otro lado, en la gerencia se enamoran mucho del resultado que escuchan.
escuchan, ¿cierto? Y es, Ujú, esto me va a mejorar la rentabilidad a la mitad, listo chicos, esto hay que hacerlo. Pero ujú, en Latinoamérica, y lo vemos mucho también en organizaciones en Colombia, somos muy orgánicos para esas cosas, ¿cierto? ujú. Entonces es como, bueno, hace 4 meses estalló TikTok, yo vuelvo y digo, estalló TikTok con que esto es lo que hay que hacer y ya se espera en 4 meses que la gente ya sepa y casi que Así la es. gerencia empieza a decir, güey, ¿y usted por qué no sabe? Siempre en una Ujú. organización hay alguna avispada que se Claro. prepara, y es peor, Sí, sí, sí. ¿cierto? Yo diría, ese es Total. mi caso, Sí, sí, sí. sí, pero hay alguien que va a jalonar. ¿Cierto? Ujú. Entonces, tenemos como un dilema muy difícil porque es, encárguese usted profesional porque entraste a la cuarta revolución y el que se quedó, se quedó. Sí. Usted gerente, tenga un poco de compasión con su equipo. De hecho, hay equipo que ha estado con usted apoyándole un montón de años y en 4 meses, porque es que es TikTok, va a toda. Ya espero que usted lo sepa y que lo traiga. O en países como Colombia, las organizaciones no están acostumbradas tampoco a invertir en unos entrenamientos robustos. Hay como un yo espero que tú y yo pongo. Entonces, digamos que eso genera una confusión mucho más Mm, grande en la organización. Finalmente, sí. sí, los gerentes estamos esperando que todo lo que nos pueda ayudar al resultado, a Ujú. rentabilizar, a mejorar los clientes y los mercados hacen presión de precio, hacen presión de valor, De velocidad mucho. sobre todo Ujú. en los ecosistemas de servicios. Entonces, aquí veo muchas cosas. Nos montamos en la velocidad de inteligencia artificial más mis mejores equipos, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, nos vamos a enloquecer tal vez. Los gerentes deberían priorizar y destinar algunos y para qué tipo de personas clave la organización, como para poder que haya una adopción. Los profesionales, avíspense de babies porque esto se fue. Pura berraca. Entonces, tú que Ok. acompañas empresas, gerentes, Ujú. personas, o sea, tú tienes visión de todos, Sí, sí. dile algo a cada uno, o sea, en donde se pueden parar para que esto sea lo mejor posible y todos la logremos muy bien lograda. Ok, mira, yo creo que hay varias cosas. Tú haces una estadificación importante, ¿sí? Lo primero es la gerencia, el liderazgo en las organizaciones. Los gerentes tienen que saber que esto no es una cosa que va a pasar de un mes para otro, ¿cierto? Esto es un proceso de aprendizaje que está rompiendo un poco la manera en la que hacemos las cosas, el significado de lo que hacemos para las personas, afecta, como ya lo decíamos, emocionalmente. Entonces, esto requiere un líder, por una parte, muy empático con las personas para entender que los procesos de aprendizaje son procesos y no son inmediatos. Tú lo decías muy bien, hay personas que son curiosas, que están a la vanguardia, que están voraces por nueva información y posiblemente estas serán las primeras personas que empiecen a explorar el tema y que puedan jalonar. Pero en cualquier proceso de cambio, siempre vas a encontrar tres grupos diferentes. Hay un grupo que es el grupo ñoño, el grupo motivado, el grupo que tiene hambre de conocimiento, que su driver puede ser el aprendizaje. Esas personas son muy importantes en el proceso porque son las que te pueden ayudar a jalonar a la organización. Ahora, jalonar no es jalonar y arrastrar a la organización, porque si tú arrastras a la organización, es decir, haces una aproximación de imposición, de una exigencia de cosas que no son posibles, pues entonces lo que vas a encontrar es mucha más resistencia que facilitación para los cambios que se vienen. Entonces, siempre hay un grupo inicial que jalona, que es muy importante identificarlo porque esas personas son las personas que te pueden llevar a ejecutar. Y esto no es por la inteligencia artificial, sino en cualquier proceso de cambio cultural. El segundo grupo, que es la masa crítica, la mayoría de la gente se monta con sus dudas, con muchos temores, ¿cierto? Hay que hacer lo que hay que hacer y vamos a irnos metiendo. Y también hay un grupo de personas que siempre hacen resistencia, personas que no están dispuestas a cambiar y que son personas que van a tener pues más malestar con el cambio. Tú eres gerente o líder en una organización, porque no necesariamente tiene que venir solo de la gerencia, sino de los roles de liderazgo por áreas. Tienen que identificar quiénes son las personas que pueden jalonar, quiénes son las personas que tenemos que seducir o persuadir para que puedan acompañarnos en el cambio y tienen que gestionar de un modo un poquito particular a esas personas que tienen nivel de resistencia mayor. ¿Qué decirle a los líderes? Que hay que tener paciencia, que hay que comunicar bien, que esto no tiene que ser un cambio que las organizaciones tengan que hacer porque está de moda, sino tener muy clara hacia dónde va la organización y para qué se quiere implementar ese cambio, en
qué procesos. El tema no tiene que ser gradual. Yo no puedo cambiar toda una organización de funcionar con los métodos tradicionales a funcionar con la inteligencia artificial de un mes para otro, como te decía ahora, sino que tiene que ser un proceso paulatino. Y la otra recomendación muy importante es involucrar a la gente en el diseño y en la evaluación y en el proceso de conceptualización, en el proceso de mejoramiento y de identificación de qué cosas podemos implementar o no con la inteligencia artificial porque sea lo que realmente me va a generar a mí un beneficio. Yo siempre le he dicho a los directivos en las organizaciones, si nosotros queremos hacer un cambio, la gente tiene que entender eso para qué le sirve. Porque si la gente no, si la gente lo que cree es que simplemente es una carga adicional, pues mucho más fácil hacer resistencia. En cambio, si la gente entiende que vamos a hacer algo de manera diferente, pero que esto nos va a ayudar a crecer, a tener un trabajo con mayor propósito, alcanzar unos resultados más rápidos, ahorrarnos carga operativa, a todos esos beneficios que puede tener la inteligencia artificial, pues entonces podemos constituir una masa crítica que nos permita avanzar de forma paulatina. Ahora, ¿cuál es la recomendación para las personas? Entender que el miedo existe, aceptarlo y procesarlo adecuadamente. Por ejemplo, es súper recomendable desde las organizaciones tener espacios de conversación en donde la gente pueda poner sobre la mesa esas inquietudes que tiene, los miedos, que tengamos, por ejemplo, proyectos dentro de la organización de aprendizaje continuo, aprendizajes corticos durante la jornada de trabajo que les permita hacer un cambio cultural a una cultura de aprendizaje. Porque a lo que nos lleva la inteligencia artificial es a un proceso rápido de cambio de aquí en adelante. O sea, no solamente es que vamos a saltar aquí y ya todo va a ser de una manera. Y entonces lo que hay que generar es culturas de aprendizaje, culturas flexibles, adaptables, que puedan llevarnos a que el aprendizaje sea parte del trabajo. Hay algo que quería preguntarte, o sea, Claro, creo que conocemos muchos estilos pues gerenciales y así es. estamos hablando también en compañías muy latinas, en Ujú, donde nos centramos mucho en los organigramas. Saben que en algunos contenidos he mencionado eso, o sea, gestionamos organigramas, pero no sí. gestionamos mecanismos de coordinación. En uno de los Ujú, podcasts incluso que tengo hablo de eso, de que cuando tenemos muy claros cuáles son las capas de mecanismos de coordinación, que llamamos los procesos livianos, los procesos ágiles, que se hacen sinergias entre áreas, es mucho más sí. fácil saber qué quito, qué pongo como modular. Pero nosotros vamos tan rápido y tan orgánicamente que muchas organizaciones no saben eso, o sea, Ujú, nos sentamos a volver a voltear el organigrama y lo volteamos y lo volteamos y lo volteamos y estamos mirando skills, a quién dejo aquí, a quién pongo allá, a quién, ¿cierto? Pero la ujú. inteligencia artificial nos está diciendo, que tú lo mencionabas ahora, qué es lo que vamos a reemplazar por y en Así qué de es. lo que hace esa persona propio, o sea que todos lo que son los mecanismos de gestión de la productividad en la compañía, propios de su core, Ujú. del rol, deben cambiar. Ahí donde quedó la tecnología. La tecnología está inmersa en los procesos y en los mecanismos de coordinación. Ese es Entonces, el punto. ¿qué Ese es el punto, recomiendas Vi. ahí para esos ejercicios? De, bueno, Ujú. organigrama y habla lo que es muy común, o sea, cómo volteamos eso, cómo lo convertimos en algo que de verdad ataque esta situación en la que estamos. Mira, el organigrama debe ser una consecuencia de la evaluación y el rediseño de la organización. La organización hay que rediseñarla desde los procesos, es decir, entender qué cambios son los que tenemos que hacer antes de pensar quién los va a hacer o cuál es el rol que tiene que ir ahí. Entonces, esto implica evaluar los procesos, es decir, entender cómo estamos gestionando en este momento, cómo podemos gestionar, en dónde la inteligencia artificial nos va a ayudar a optimizar los procesos, a hacerlos más rápidos, a hacerlos más baratos. Tenemos que empezar a pensar en las personas, ¿sí? En cuáles son entonces, de acuerdo a eso que diseñamos de los procesos, cuáles son las skills que tenemos que tener en las personas para que puedan operar en esos nuevos procesos, quién puede hacer el rol. Pero yo no puedo partir del organigrama si todavía no tengo claro en dónde es que voy a hacer la intervención o dónde voy a hacer la adopción de la inteligencia artificial, porque finalmente, como te decía ahora, esto no es una cosa que nos vamos a sentar un fin de semana, nos vamos a meter en una finca, vamos a hacer una planeación estratégica, vamos a definir que la inteligencia artificial la vamos Total, a poner en estos 5 pasos y entonces a los 15 días todo el mundo está haciendo las cosas de una manera diferente. No va a pasar así. para Yo nada. tengo que
evaluar, poner a la gente que maneja los procesos en las organizaciones a entender qué cosas mejorarían la efectividad de los procesos. Muchas organizaciones creen que la formación, el desarrollo de habilidades es una cosa que tiene que ir por parte del empleado. Ese no es este momento. Este momento es un momento en donde las organizaciones van a tener que hacer una inversión en formación importante, de inversión no solamente de dinero para desarrollar las nuevas habilidades, sino de tiempos, porque esos tiempos son para trabajar. Y como te decía ahora, esos aprendizajes tienen que ser parte del trabajo, no adicionales al trabajo, sino aprender en la práctica, empezar a ser pilotos en donde yo empiece a usar la inteligencia artificial y entonces eso me dé unos resultados que después se puedan generalizar a otros equipos, por ejemplo, a otros proyectos y que ya tengamos una experiencia inicial en la organización para poder generar que haya unas personas que ya tengan un poco de Total. experiencia en el tema y puedan funcionar como mentores en tecnología y que sean referentes permanentes de ese proceso de adopción, ¿sí? Yo veo varias, Nati, has tocado no, o sea, unos temas, una No nota, o nos sea, alcanza la hora, no, Vi, no nos hay muchas cosas. O alcanza. sea, lo primero es, voy a irme como de lo chiquito a lo gordo para Dale, volverte a irnos más profundo y es, sí. cuando hablamos de mentores en tecnología, Ujú, es lo último que mencionaste, em, hablamos de que hay muchos cargos de liderazgo que en la ujú. historia de muchos tipos de compañías se han tomado como solo liderazgo, o sea, jefe. Yo sé mandar, sé delegar y sé que reviso, ¿ya? Traffickers, como les digo yo, Es reparten tareas, recogen resultados y ya. cierto. Y la tecnología se ha visto, sí, es más como una herramienta, como algo accesorio. Los liderazgos que mejor funcionan, que hemos visto, es el liderazgo híbrido, donde hay conocimiento técnico y conocimiento y habilidades de liderazgo de equipo, ¿cierto? Ujú, Que lo vemos así también con es. el agilismo y otros modelos que son más afines a las industrias donde... Entonces, Sí. cuando hablamos de mentores de tecnología y hablamos de los líderes, empezamos a ver ya un cambio de rol. O sea, ya estamos viendo que hacia dónde va a migrar ese rol es, yo sí, ahora la tecnología hace parte del pensamiento estratégico que mencionabas ahora en la inversión de las compañías. Y yo veo aquí una encrucijada que me parece muy fuerte y es, he tenido la oportunidad de conocer compañías, sobre todo grupos empresariales grandes, que casi que tienen un plan carrera para sus ejecutivos. Casi que hay algunos ejecutivos que inclusive los tienen perfilados a cargo y tienen un acompañamiento de largo aliento para que sea el próximo vicepresidente y así, escalonadamente. Ujú, Son compañías que invierten de forma robusta. Sin así embargo, es. por el otro lado tenemos las pymes. A las pymes Ujú, las está aplastando su flujo de caja. El mercado les ha sido una presión, ellos no tienen una holgura financiera para invertir. Y si nos vamos a mirar Colombia, Colombia tiene unos grupos empresariales así, muy concreticos, y el resto de la empleabilidad está bien liderada y es bastante grueso el tema de las pymes. ujú, Entonces, ahí nos quedamos en un momento en que si esta es la cuarta revolución industrial, si esto es real, entonces es invierto o morir, ¿sí? ujú, Porque esto casi que a las patadas y orgánicamente lo hemos vivido este año y de aquí para allá esto fue, ¿sí? ujú. Y por el otro lado está, le cargo yo como empleado todo el peso a la responsabilidad de la empresa en una coyuntura de cuarta revolución industrial, en donde pues, hombre, si yo tampoco me muevo a reesquiliarme, ¿cómo le hago? O sea, me voy a quedar obsoleta yo, o sea, la compañía algo hará para sobrevivir o se cierra o avanza, ¿sí? Ujú, Pero hay dos realidades presupuestales que son complicadas. O sea, ujú. también que le recomendan, Nati, como tú acompañas a personas, acompañas a empresas, sabemos que hay un esfuerzo de parte y parte. ¿Cómo llegamos como a una mitad? En donde haya voluntad de O todos sea, salir de el estas santo bienes. grial de las soluciones para Natalia, muy bien. Vamos a ir moliendo un poquito y es lo siguiente. Mira, las empresas, los grandes grupos económicos que tienen dentro de sus presupuestos una inversión gruesa en entrenamiento y acompañamiento de personas, pues lo irán a hacer más, no más fácil, pero por lo menos ya tienen destinada ese presupuesto para hacer ese tipo de inversiones, en donde pueden tener forma de masificar el aprendizaje o pueden tener convenios con plataformas que son de buena calidad para poder generar espacios de interacción, ¿sí? En las pymes, que el flujo de caja, como tú lo decías, pues es uno de los problemas.
Una posibilidad puede ser tener como unos referentes tecnológicos adentro de la organización, que yo creo que es muy importante tener en cuenta lo siguiente, y es que no necesariamente son los expertos en tecnología. Y te voy a explicar por qué. Porque las personas que son expertas, yo soy experta, yo soy psicóloga, ¿cierto? Entonces hoy puedo ser experta en un tema. Cuando nosotros estamos hablando desde el rol de expertos, estamos teniendo un discurso que posiblemente la gente no me entiende. Entonces yo tengo que buscar gente dentro de la organización que quiera aprender, que su driver pueda ser el aprendizaje, para empezarlos a acercar con el tema de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y que puedan ser esas personas quienes generen unas habilidades iniciales que puedan irse tercerizando en la organización, ¿cierto? Capacitar a algunas personas que quieran aprender, que no sean necesariamente todos los líderes en tecnología, para que no sean tan lejanos a ese conocimiento, pues para que el resto de la gente no se sienta tan lejana al mundo de la tecnología. Porque yo lo que tengo que buscar es que esto se masifique. Entonces, una persona que genera contenidos no necesariamente es una persona experta en tecnología. Es una persona más experta, por ejemplo, en el tema de comunicación, ¿sí? Pero ¿cómo yo acerco a esa persona que es experta en otro tema a una herramienta tecnológica y que esa persona pueda ser replicadora de ese conocimiento? Yo creo que tener personas que le enseñen a otras, personas que puedan hacerlo bien y le enseñen a otras, puede ser un mecanismo que no es tan costoso para una pyme, por ejemplo, pero sí o sí las empresas van a tener que darse un poquito la pela en invertir tiempo para que la gente aprenda. Ahora, entendiendo que eso es una inversión, eso no es un costo. Es una inversión De porque esa acuerdo. persona que aprende es una persona que va a poder usar posteriormente la inteligencia artificial y que va a poder acortar los tiempos, tomar mejores decisiones con la data, hacer procesos más efectivos en términos de eficacia y de eficiencia. Nati, me gusta mucho esa manera. Y voy a cerrar como un paréntesis en ese tema financiero y voy a preguntarte algo que en lo que tú eres muy experta, yo sé que nos vas a poder dar ideitas. Y es que acabas de hablar del tema financiero. Ujú, Yo pienso que sobre todo en el sector servicios, estamos muy acostumbrados a ver los estados de PIG, los vemos como todo centralizado en el flujo de caja. ujú. En el sector real hay mucho dinero que se recolecta y que se invierte pensando en las cadenas de producción, ¿cierto? Donde hay máquinas y Ujú. personas. En Digamos que el sector optimización, sí. real está Ujú, mucho más familiarizado con eso. Pero el sector de servicios no. Entonces creo que ujú. se quedan cortas las herramientas financieras con las que hoy miramos esa optimización. Y nos cuesta mucho porque tenemos que salirnos del PIG y entrar a otras herramientas como los flujos de caja, los retornos futuros, para poder mirar esas inversiones, si voy a impactar en el layout operativo, cómo voy a sacar ese dinero para pagar en esa amortización, en esa inversión en el tiempo, pues pagarlo como tú dices, eso va a ser una inversión, hoy se ve como un gasto, Ujú. ¿sí? Ajá, Pero se ve como un gasto, es sí. por el tipo de herramientas financieras que usamos para evaluarlo. No podemos evaluar con el PIG algo que se evalúa con unas herramientas financieras de retorno de inversión. Hay que empezar a medir las optimizaciones, ¿sí? Ujú, exacto, Que se eso, pueden lograr con el tema, pero digamos que lo que hay que hacer es un cambio de mentalidad, de en acuerdo. donde la formación no es un gasto o un lujito que nos podemos dar en una organización, sino que son parte del día a día de la organización. Si una organización quiere crecer, si una organización quiere tener un mejor desempeño, tiene que formar a las personas en las habilidades particulares que necesita para poder hacer eso, Y ¿cierto? construir activos de marca, Nati, construir, o sea, hay que construir procesos que generan optimizaciones y que sean valorados en estas herramientas financieras como un activo de marca. Es que esa es la dificultad que hay del sector real al sector de servicios. Yo lo veo Ujú, muy reflejado en los dos, y es que el operario de la máquina se va, pero la máquina queda. ¿Sí? La ajá, máquina vienen y la calibran y la van calibrando y ella va optimizando y eso se va midiendo ese retorno de inversión con la herramienta financiera adecuada que no es el PIG. ¿Sí? Y por ujú, aquí, en el tema de los servicios, como no estamos acostumbrados a ese tipo de inversiones, entonces no construimos assets que sean ujú. procesos que nos queden en la organización como un Que elemento de no se los lleve optimización. todo eso es súper importante. Sabes que en las organizaciones a veces no documentamos porque nos da pereza,
¿cierto? Pero ese es el conocimiento que la organización tiene. Creo que con la inteligencia artificial es más evidente, porque ¿qué es Claro, lo que va a pasar? Nos vamos a volver, en vez de operadores, nos vamos a volver entrenadores de la inteligencia artificial. exacto. Vas a ser dueño de Exactamente, una receta que se convierte en un asset de la compañía. Yo creo que eso es un así mindset es, también que hay que cambiar. exacto. Nati, lo que te decía ahorita del tema en el que tú eres muy experta, es, yo siento en conversaciones que he podido tener con algunos gerentes, líderes de organizaciones, sobre todo en este momento en pymes o líderes de equipos, o sea, lo siento como en un loop. El día a día no me deja, pero a la vez esto hay que hacerlo, pero a la vez no me deja, pero a la vez no sé qué. Y bueno, y Ujú, también hay unas presiones inflacionarias, hay unas presiones de mercado que no nos están colaborando en este entorno. Y es, así Nati, es. ¿cómo salimos de la parálisis? O sea, ¿qué pueden hacer estas personas desde las herramientas de coaching, talleres, espacios, metodologías, en donde, mira, tenemos que, y ya, o sea, Ujú. ¿cómo lo sacamos de la parálisis que tienen? Porque es como, sí, pero no, pero estoy en esto, pero no lo hago, pero lo tengo que hacer y estoy muy preocupado porque no he empezado, pero no he empezado porque, ¿qué podemos decirles? Mira, desde coaching, hay una imagen que yo por ahí pongo en las capacitaciones que es un montón de gente empujando una carreta, ¿cierto? Y la carreta tiene las llantas cuadradas. Entonces hay un montón de gente haciendo esfuerzo y hay otro detrás diciéndole, venga, tengo la solución, tengo la ruedita acá, cambiemos las rueditas. No es que no tenemos tiempo, es que tenemos que acabar. Y eso es lo que pasa en las organizaciones. Por eso yo te digo, Betty, que esto es un tema de mentalidad, no es un tema no es un tema financiero. ¿Coaching qué es? Es una herramienta para entender cuáles son mis creencias limitantes y empezar a volverlas creencias potenciadoras, cambiarlas por unas competencias que me permitan hacer las cosas diferentes para lograr resultados. Si lo pensamos como organización, claro, hay un pensamiento limitante en las organizaciones y lo mencionaba yo ahorita al principio, que es que no hay tiempo para aprender. ¿Cierto? Hay que cambiar eso. Si quieres empezar a hacer las cosas diferentes, hay muchas herramientas que uno puede hacer. Por ejemplo, meter microaprendizajes dentro de la jornada laboral. Vamos a definir que en un horario específico, 15 minutos, la organización va a aprender un tema hoy. Una cosita, no tiene que ser que saquemos necesariamente toda la mañana para estudiar un curso, ni hacer 25 horas de capacitación. O sea, lo otro es que tiene que haber una decisión consciente de rediseño de prioridades. O sea, si el aprendizaje se vuelve una prioridad, que es que el que no se monte ahí no la va a lograr bien. O sea, el que no se monte en que el aprendizaje es fundamental en este momento, no va a lograr hacer las cosas a la velocidad que el medio requiere para poder seguir siendo competitivo. Entonces, y no es desde el discurso, es desde la práctica. Porque claro, muchos gerentes tienen un discurso de no, tenemos que hacer las cosas diferentes y nos montamos en esta película, pero a la hora de ellos sentarse a trabajar con la gente, trabajan exactamente con la misma metodología que han trabajado siempre, aprender, que la gente empiece a aprender haciendo lo que tiene que hacer de trabajo. Y entonces los escenarios de aprendizaje tienen un resultado dentro del trabajo que las personas tienen que hacer. No es solamente que se van a sentar a estudiar una cosa así de memoria, sino vamos a hacer esto de esta manera y tenemos un tutor que nos va a enseñar cómo lo vamos a hacer y el resultado que estoy teniendo es un resultado mejor que el que estaba teniendo antes, Pues, con menos Nati, barreras. eso es muy chévere, sobre todo hay industrias en donde estamos más acostumbrados, digo que la industria del desarrollo, el desarrollo de aplicaciones, todo lo que Ujú, es automation, que es muy viejo, de pronto pauta. Bueno, hay industrias y sectores de la economía que estamos muy compenetrados con el cambio, que estamos ujú, muy acostumbrados a estar aprendiendo. Hay ajá, otros sectores que no, ¿cierto? ajá. Que no es natural. De hecho, si en este sector se ve resistencia, Resistencia, sí, ¿cierto? literal. Eh, no sé cómo será el reto que tienen. Ujú, Otros sectores en donde esto no es su día a día, ¿cierto? Pienso ujú, también, Nati, que sería muy interesante que pudiéramos hacer un approach. Tú dijiste una palabra que me parece súper clave y es la cultura. De hecho, en uno de los podcasts hablo de eso, de cómo es, cómo nos aproximamos a la gestión de la cultura, quién es el gestor de la cultura en tu organización. Porque ujú, muchas veces la cultura es, hagamos encuentros, veámonos en fincas, hagamos almuerzos, ¿sí? Y eso es como la cultura de estamos como súper conectados, pero esa
no es la cultura estratégica, y ahí me refiero a un libro que se los dejo acá mencionado, que es de Laszlo Bock, que es acerca de work rules. Y así fue como Ujú, se construyó incluso Google. Hay muchos grupos poblacionales dentro de una organización, ¿cierto? ujú, Inclusive algunos tienen sobrenombres, como por ejemplo el relojero. Si yo hago, cumplo, me voy. ¿Sí? Dos, está el merecedor. Si yo estudio tres cositas más, me tienes que ujú, pagar por esas tres cositas más que aprendí, por favor. Si no, ujú, ni las usaré porque no veo mi beneficio, ¿cierto? ujú. Está el comprometido, que muchas veces el comprometido, seamos muy transparentes, el mismo líder del equipo lo sobrecarga, Claro, porque puede termina confiar tanto en sobrecargado. él que, que termina haciendo todo. Entonces, Ujú, todos estos grupos poblacionales, pienso que esta es esa es una recomendación de colega mía para la audiencia que nos ve y es, todo lo que Nati, tú has hablado de los mindset, mi invitación aquí es rompan eso ya, rompan ese eso mindset, toca. porque cuando hay una revolución, cuando hay una guerra, cuando hay una catástrofe en un pueblo, llámese un terremoto, un Pongamos tsunami, la pandemia de ejemplo. Es que la pandemia pongamos es una una pandemia. cosa por la que pasamos todos y que ya lo podemos ver como ejemplo. Es cuando hay una cuarta revolución industrial respirándonos en la nuca. Si nosotros la dejamos respirarnos y la dejamos ejecutarla sobre nosotros de manera orgánica, vamos a tener sufrimiento, fricción y nos va a pasar el choque que nos pasó en la pandemia. Si nosotros hubiéramos Ujú, estado en simulacros múltiples para afrontar una pandemia, pues la pandemia hubiera llegado y es como, ay, sí, ya sé qué hacer, no tengo miedo. Ya. Por eso mi invitación a romper, si eres relojero, revisa si este es el momento histórico en el que eso te beneficia a ti como persona, no a la organización, ni siquiera a ti. Si ujú, eres merecedor, revisa si eso te va a dar a largo plazo la posibilidad de jugar en otros cargos nuevos que se van a estar abriendo, o por estar de merecedor, más bien van a traer a gente más flexible, que esté más atenta al cambio y que inclusive se haya autocapacitado en cosas que vienen, no necesariamente ujú, se las pagaron ya, pero después va a sacar revenue de eso. O si ujú, eres el comprometido, que también ahí es un pacto entre la organización y la persona, y creo que ahí el coaching es súper fundamental. Y yo sí, ujú. la verdad, por experiencia propia lo recomiendo mucho. Y es cómo llegamos a un Sí. acuerdo de que yo no me voy a echar encima toda la organización, pero soy un equipo clave, venga, trabajemos como en Ujú. esos programas de mentorías y demás que Organizaciones sí promueven unas formas de ser y unas formas de hacer en las organizaciones, ¿sí? Inclusive unas formas de conocer también, ¿sí? La organización misma se encarga de eso. Lo que conforma una cultura organizacional no es solamente lo que hay escrito formal, o sea, los procesos, los valores, esa visión estratégica que tenemos y lo que dice el texto, que es la forma en la que actuamos, sino la forma en la que en realidad actuamos, que muchas veces es súper distante. Pero a la hora de cumplir el tiempo en las reuniones no llegamos a tiempo, eh, eh, ponemos limitaciones cuando nos dicen que tenemos que aportar un poquito más o hacer alguna actividad que sea diferente. Entonces, todos esos comportamientos que empiezan a pasar se pueden considerar culturales cuando hay una masa crítica que los ejecuta. Desde cada empleado, desde cada colaborador en una organización, tiene que empezar a aparecer el cuestionamiento de cómo lo quiero hacer y qué es bueno para mí y qué también genera valor en la organización. Si yo no estoy generando valor en la organización, tiendo a desaparecer, independientemente de la de lo inteligencia que artificial o no, ¿cierto? Porque pues la organización va a llegar a un punto en el que va a decir, esta persona me pone más trabas de lo que me genera valor. Cuando tú y yo estuvimos trabajando en coaching, lo mencionamos muchas veces y es yo tengo que tener alineado mi objetivo en la vida con y en mi propósito con el propósito de mi trabajo. Porque si eso es distante, entonces lo que vamos a tener es una persona haciendo la tarea y total. sin involucrarse en realidad en lo que está pasando en la organización, en el interés que la organización tiene de avanzar hacia alguna parte específica. Sí. Entonces, yo lo que tengo que hacer en realidad como persona es empezar con la entrada de la inteligencia artificial específicamente, empezar a pensar yo qué papel voy a jugar ahí, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo resignificar lo que el trabajo es para mí? ¿Cómo alineo ese propósito personal con las posibilidades que tengo de estar en una organización, en un cargo o con unas actividades específicas?
Pero también desde la organización hay que empezar a rodar un montón de acciones que nos pueden llevar a que la gente en realidad pues haga este cambio, haga de este cambio una experiencia positiva. Súper importante la comunicación transparente. Todo lo que yo en las organizaciones no digo, la gente lo llena con suposiciones. ¿Cierto? Entonces, Radio Pasillo, famoso, Radio exactamente. Pasillo. Radio Pasillo que muchas veces trae verdades, pero muchas veces no. Y No. entonces por eso es importante la transparencia en las organizaciones, de modo que la gente tenga claro hacia dónde vamos y, y que tenga claro que le va a doler. O sea, nadie va a negar que esto va a generar un nivel de incomodidad. Entender que ese proceso que no es fácil, que puede ser doloroso y que está bien, pero que lo vamos a lograr sacar y que vamos a tener el soporte en la organización desde lo cultural, desde lo transversal para las personas, para que puedan llegar al nivel de expertise que necesitan para hacer sus nuevos cargos, entonces eso va a generar un poco más de tranquilidad. Cuando yo llevaba chiquita a vacunar a mi hija, a donde el pediatra, ella me decía, me va a doler y yo sí, mi amor, te va a doler. Claro que te va a doler, pero te va a doler un momentico. Y esto te va a ayudar a que no te enfermes después. Entonces ella ya iba preparada para el dolor. Y cuando uno está preparado para el dolor, pues lo afronta de mejor manera. Unas personas, unos espacios seguros donde la gente diga, es que no he podido entender, es que no sé cómo se hace. Que eso en las organizaciones es súper difícil que la gente lo haga porque la gente cree que tiene que llenar una expectativa de me las sé todas, tengo Y todas las todas, respuestas, de hoy para mañana. pues exacto. Entonces es empezar a abrir ese espacio y decir, venga, es que yo no, sí explicaron y yo estuve en la capacitación, pues no entendí. Poner sistemas de hermanos mayores, de gente que ya tenga un poco de expertise con personas que no, y los puedan llevar de la manito paso a paso en ese proceso para adoptar las herramientas nuevas, ¿cierto? Entonces, a nivel cultural o a nivel organizacional, yo sí puedo hacer acciones, generar, por ejemplo, o sea, no es solamente escribir una cultura linda, es que eso se vuelve realidad en todas las personas de la organización, por lo menos en los que lideran la organización, y entonces que podamos jalonar ese cambio de forma positiva. Y entre esos pasillos yo sumaría la presión de las redes sociales. O sea, hoy los roles operativos en muchas situaciones de uso de la inteligencia artificial cobran mucha relevancia, a diferencia de lo que se pensaba. Porque en la presión que tenemos de las redes sociales decimos, ya, eso ya alguien lo está haciendo, eso todo el mundo lo puede hacer. Si yo soy un Ujú, líder que no tiene ese skill tecnológico y tampoco vas a tener el tiempo para saberte todas las herramientas, lo nuevo, cada semana se libera una funcionalidad. ujú, Entonces, ¿qué vas a hacer? Ves TikTok y dices, ya, esto es un hecho. Estos ujú, videos en donde Superman vuela, vuelve atrás, vuelve a venir a mí, se mete en mi vaso, ujú, ya, entonces todo mi equipo lo tiene que saber hacer, porque si en TikTok ya está, pues entonces eso ya se puede hacer. Entonces, ajá, esa presión mediática es algo de lo que eso se convierte en un pasillo, se ujú, convierte en un pensamiento y lo validamos como una realidad, que sí, nos hace daño a nosotros, hace ujú, daño a la relación proveedor-cliente, ujú, se hace sentir muy, muy frustrante para los equipos operativos, porque es como, ahora en una semana ya tengo que saber otra cosa. ujú. Y de hecho hay laboratorios que hemos hecho en donde nos hemos metido a hacerlo y eso no es así como lo No es pinta tan TikTok, simple, es no es así tan como lo pinta simple TikTok. como ajá, Entonces creo que parte del pasillo, parte de esa distorsión de la información, de esa distorsión de la percepción del momento histórico que estamos viviendo, es responsabilidad de todos. Es, vamos, como lo que tú decías, es transparente, vamos al hecho, vamos al dato, vamos a hacer una conversación y es como poder tener espacios para traer eso a la mesa. O sea, eso sí se puede hacer, no es de exigirle, oiga, vea, yo ya vi en TikTok, hágame esto, ¿cierto? Entonces los jefes mandan por un chat cosas ajá, para que el equipo ya las tenga que hacer. O es que eso ya exacto. salió. Y el equipo diciendo, Dios mío, entonces hasta dónde me estiro yo, ya tengo que estudiar 12 herramientas en una semana. Entonces, Vea, y mi eso se primera convierte en un caos. un cliente te llama y te solicita un contenido y te dice Superman, viene, va, se mete en el vaso, sale el vaso, salva el mundo, ¿cierto? Entonces, el cliente te lo pide y tú le entregas. El cliente no se dio cuenta No, cuántas iteraciones hay que hacer para que nada, Superman vuele, solo para eso. nada. Y entonces las exigencias desde la barrera son muy fáciles. Hacer esos ejercicios como ejercicios de empatía entre las organizaciones es una super herramienta para que la gente identifique
¿Cuál es la dificultad que hay en cada rol que nosotros no estamos viendo? De acuerdo. Creo que eso Y generaría mucha conciencia. sí, y definitivamente creo que hay que tomarse con mucho cuidado. Yo digo TikTok, pues me entienden, ¿cierto? Todos esos Ujú. contenidos que ya está, llamo y lo pido. Como jefe, Ajá. como cliente, como muchas veces ese pedido es casi que sin sobrecargo de costo de oportunidad. Es decir, listo, yo te lo tengo, pero ya ni siquiera vemos a veces precios de descreme en esto. O sea, es como ya me doy por sentado que esto existe. Entonces nos Ujú. estamos montando todos en una cuarta revolución, pero también de qué manera. Estamos como Ajá. de comer cuento de medios de comunicación que ni siquiera son fuentes curadas, porque las redes sociales Ujú. no son fuentes curadas en la mayoría, en la masividad de los contenidos que hay. Así Y es. estamos comiendo el cuento y dele, e inclusive nos estamos nosotros mismos echando encima el cuento y creyéndonos y sí, así es y para mañana. Entonces creo que cuando dices radio pasillo, eso hoy día está siendo parte de la toxicidad del pasillo con la que estamos asumiendo esta transición tecnológica. Nati, sucedió, hice parte del grupo de personas en que no supo cómo comerse esto y ya salí en el primer lote de gente que en esa optimización de procesos, Ujú. tu cargo, lo que tú hacías ya no existe, pero Okey. eso no significa que no me pueda, como lo dice la pandemia, reinventar, Ajá. reskillarme, más que Así pegarme es. Ujú. desde todas esas herramientas que tú trabajas en acompañamiento con las personas para en este Ujú. momento creo que también deben haber muchos preguntándose eso que tú decías, ¿dónde estoy yo y mi propósito alineándome a esta compañía y al futuro inmediato en el que van dando? Porque las compañías ya Ujú. están andando ahí, cómo me veo, cómo me proyecto, dónde me ubico, porque son cosas nuevas. Solamente en reportes del World Forum y otras organizaciones internacionales tenemos algunos panoramas como para agarrar y ver en dónde me ubico, ¿sí? Pero el resto Ujú. es casi que un ejercicio imaginativo. Ahora deben haber como, no sé, stylish de robots virtuales, avatars que van a vender cosas en un juego. ¿Qué? O sea, eso no existe. Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de este acompañamiento para repensarnos, resquiliarnos y reimaginarnos en este mundo cambiante en el que estamos? Mira, yo creo que el foco siempre es pensar en lo que yo quiero hacer. O sea, mi propósito es cuál. Y eso no puede depender de la tecnología, ¿cierto? La tecnología puede ser una manera de resolver los cómo. Puedo llevar ese propósito a buen término. Pero yo primero, a ver, si a mí ya me pasó, ¿cierto? Y estoy saliendo de una organización porque la organización está pensando que yo ya no soy una persona útil como era, digamos, antes de esa Claro, no noticia. sé, y he estudiado, no sé, 30 años de mi vida, pues digamos. Ajá. Y para esto, y entonces ahorita que ya no puedo deshacer toda una carrera, o sea, ¿qué hago? Pero sí hay que hacerse, Betty, la pregunta de hacia dónde quiero ir yo, porque esto está súper íntimamente relacionado con lo que cada uno quiere hacer. De acuerdo. ¿En qué? Y yo creo que es la reflexión general de la inteligencia artificial y de la llegada de la inteligencia artificial a las vidas de todos. Y es que, ¿qué es lo que yo sí quiero hacer? Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas en mi cargo o en el cargo que tenía que eran operativas y que posiblemente yo nunca quise hacer, De ¿cierto? Hay acuerdo. muchas cosas No, la que no oportunidad me no se hacen da. vibrar y que me ponen Nati, esas tareas, me pero, encanta pero eso que dices. la Quiero hacer un pregunta, paréntesis en ese punto, porque, porque es que miren, sí, hemos hablado mucho rato hoy y en mm, muchos contenidos lo vemos, en la ujú, responsabilidad empresarial de asumir estas tecnologías. Pero así la gran es. ventaja de asumirlas por ti mismo, y es lo que muchas charlas yo le digo, clona tu cerebro. Muchas de los que han estado en mis charlas físicas, bueno, de pronto traemos una versión virtual, puede ser, pero en las charlas físicas que he estado dando en esta ronda de este año les he dicho, clonen su cerebro, clónenlo, o sea, es la oportunidad de la vida. ¿Cuándo usted podría tener usted mismo replicado para que trabaje para usted mismo? Nunca antes Ujú. visto, ¿cierto? Entonces, yo ahí veo una gran oportunidad, inclusive de hacerle una lipo profunda a eso que a mí no me gusta hacer y dedicarme a lo que sí me Exacto, gusta y aliarme con mi propio yo. Y exacto. eso ya no es un tema de la tecnología ni la herramienta que me provea la organización. Hoy es la oportunidad suya de cómo cambia usted mismo su propia vida de trabajo. Así es, es en realidad empezar a identificar
¿qué es de decidir? Tenemos una oportunidad de decidir en dónde sí queremos generar valor. Y que me genere valor a mí y que le pueda generar valor a otros. Esa pregunta es fundamental porque los cómo se pueden resolver. Entonces, clono mi cerebro, eso puede ser un cómo, pero ¿qué es lo que para mí tiene sentido? Es lo que empieza a ser valioso. Y en la resolución de los cómo yo puedo identificar qué cosas hago yo, qué cosas no tengo que hacer yo, sino que puedo encontrar herramientas que me permitan hacer eso. Posibilidades hay todas. Lo que pasa es que sí tenemos que empezar a hacer unos ejercicios de identificar qué es lo que sí queremos hacer y qué no queremos hacer Nati, para poderlo llevar a la práctica. en este momento hay un abanico de opciones muy grande porque desde hace unos años, poquiticos, pero se ha abierto mucho. Entonces, yo necesito resquiliarme, reimaginarme mi futuro teniendo en cuenta este escenario y demás. Y puede haber que hayan herramientas filosóficas, puede haber que hayan herramientas proyectuales, puede haber que hayan herramientas espiritual. Bueno, hay un montón de herramientas. Pero desde tu conocimiento, y aquí te voy a hacer una cuña a tu expertise, ¿cómo elijo entre todo eso? Te diga, ya sé a quién llamar, o ya sé a quién llamar, digo, llamo al espiritual, al holístico, el filósofo, ¿cómo empiezo? Y me hago acompañar inclusive para prepararme para. El tema con una persona que te acompañe es una persona que te hace preguntas que te permiten a ti aclarar qué te hace sentido, qué no te hace sentido, qué te gusta, qué te sirve, en qué eres bueno y que eso te pueda llevar a definir hacia dónde quieres llevar las cosas, ¿cierto? A definir, yo creo que esto empieza a ser un punto súper importante y es el de la marca personal, ¿cierto? ¿Cómo yo logro entender qué es lo que a mí me debe diferenciar de otros? ¿Qué es lo que yo sí quiero hacer y cómo lo que yo hago genera valor no solamente para mí, sino para otros, llámese organización o personas, ¿cierto? Y entonces eso pueda hacer que yo encuentre mi espacio en este nuevo mundo que aparece, porque es más, si nosotros nos ponemos a pensar en qué es lo que va a pasar a continuación, no sabemos qué va a pasar a continuación. Esto va cambiando rápido. Lo que sí sabemos es que la flexibilidad hace parte de la foto. O sea, si yo estoy pensando que me voy a quedar haciendo el resto de la vida lo mismo, de la misma manera, posiblemente eso sí me va a generar obsolescencia. De Pero acuerdo. si yo estoy disponible a aprender, a investigar cosas, a ensayar cosas diferentes y hacerme las preguntas de qué tiene sentido para mí, cómo yo puedo agregar valor en el espacio que habito, de qué es lo que tengo que resolver desde los cómo, cómo cumplo este objetivo. Y una persona que te haga, digamos, ese sparring, que te haga las preguntas para que tú aclares qué es lo que quieres hacer, pues puede generar mucho valor O sea, Nati, que a pesar de que hemos tenido un espacio hablando mucho de la encrucijada tecnológica, volvimos a lo básico, a y es las personas. al ser, Total, ¿cierto? así Porque es. su autor, que nos inspiró un poco esta charla, él dice que el problema no es la inteligencia artificial, sino el sistema por medio del cual se va a adoptar o se puede Ujú. adoptar. Y es en un escenario en donde se esclaviza, lo voy a decir así dramáticamente, se esclaviza el humano ante la tecnología cuando, un momento, la especie en la que estamos son la especie humana. Entonces aquí se trata del ser, aquí se trata de Ujú. cómo algo sintético va a venir a fortalecer una especie, no Así al es. contrario. Y creo que entre esos pasillos y comentarios y contenidos que estamos viendo, estamos haciéndolo al revés. Y eso nos está generando, en cambio, es frustración, es depresión, es deterioro y es al contrario, debe Ujú. ser al contrario. Entonces, hay dos Sí. filosofías en este momento de dos grandes líderes que influencian mucho en el mundo y es Jeff Bezos y Elon Ujú. Musk. Entonces, Sí. Jeff Bezos nos dice, Jeff Bezos siendo un tipo muy exitoso, Ujú. incluso yo me atrevería a decir que un poco más que el segundo personaje, pero eso es alguna apreciación personal, listo, y es que Jeff Bezos dice a mí, yo como líder de estas compañías y de toda esta gente que tengo a mi cargo, yo no tomo decisiones si no he dormido correctamente 8 horas.
Yo no Ujú, tomo decisiones y no he tenido un espacio para mi ejercicio. Él es un tipo que hace ejercicio, que le ujú. gusta el tema de comer bien, cuidarse, de tener un estilo de vida centrado en el ser. Buenos hábitos. ¿Cierto? Ajá. Soy y quiero ser esta versión de mí. Por el otro lado está Elon Musk en la productividad, en la que inclusive esperaría que las personas trabajaran, no sé, 16 horas diarias o no sé cuántas 10 horas, o sea, ni siquiera sé con qué reloj lo está midiendo, pero está montado es en un tema de hiperproductividad, que creo que ese es el tema Ujú, de la tecnología esclavizando al humano. Es decir, ya logramos ujú. esta productividad, logremos, y al final, ¿para qué? Para no tener en qué gastarnos la plata, para no tener cómo ir a los Exactamente. cumpleaños de los hijos, para no tener cómo ir a las graduaciones de los hijos. Bueno, yo no tengo Ujú. hijos, pero poder pasar tiempo con el perro, lo que sea, ¿cierto? Así Entonces es. estamos como en estos dos escenarios. Desde esa formación del ser podemos transmitir ese imaginario, ese momento de pensemos esto, cómo nos lo estamos comiendo y seamos responsables individualmente para poder esparcir esta idea desde el ser y no desde la máquina. Que al final de toda Ujú. esta conversación, todo se trata del ser. Entonces, esas dos Así es. tensiones mundiales nos están dando mensajes ambiguos. ¿Cuál nos conviene más como humanidad? Con ese tema quería cerrar ahí, Nati, nuestra conversadita de hoy. Yo lo que creo, vi, pues en ese momento nadie sabe en realidad qué va a pasar, no nos vamos a parar, ¿cierto? Y eso también tiene su encanto. Pues si todo fuera predecible, pues acostémonos a dormir, ¿cierto? No tendría todo mucho sentido y le quitaría mucha emoción No, a todo. de hecho, ensayamos mucho este espacio y ha resultado, ¿sabes qué es? Increíble. Exacto. Entonces, como no podemos predecir el futuro, lo que sí podemos es definir qué es lo que queremos ser como individuos, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos en la vida? Porque yo también me hago la pregunta, ¿queremos ser esclavos de las máquinas o queremos poder tener una mejor calidad de vida y que las máquinas nos ayuden a eso? La creación de la inteligencia artificial es una creación humana. No Ujú. es una creación extraterrestre que nos está imponiendo nadie. La inteligencia artificial es una inteligencia entrenada por humanos con una base de datos que es ejecutada por humanos, que la fuente de información somos los humanos. Y entonces esto sí yo creo que nos pone como en un escenario en el que cada uno debe definir cuál es su propósito, qué es lo que sí quiere hacer, qué quiere lograr y cómo yo me voy a apalancar en estas nuevas herramientas para poder lograrlo. Yo no creo que el tema sea la productividad infinita, porque antes yo creo que el mundo va hacia el otro lado. El mundo va hacia un poco más el disfrute, como decía Aristóteles, a vivir más desde la virtud, ¿cierto? Lo que decía Aristóteles era que la virtud eran esos espacios en donde yo podía conversar, discernir, debatir, y eso nos hacía, De yo creo que es acuerdo. eso. De acuerdo. Y es que muchos saben que en este canal y pues en los que me conocen que también saben lo apasionada y lo involucrada que he estado con las adopciones tecnológicas desde hace más de 15 años. Ujú. Es algo que me gusta. Y sin embargo, cuando me preguntan como profesora o como colega qué leo, lo que les recomendaría, vuelvan a leer Platón. Para mí todo lo dijo ya Platón. Váyanse Aristóteles, Platón a y leer Sócrates. a Adam Smith, ¿sí? Ujú. Em, y no estoy hablando de la riqueza de las naciones, estoy hablando de la teoría de los sentimientos morales. Vayan y lean, vayan y sientan lo que es el arte y lo que son las artes y las ciencias de entendimiento de la experiencia y el conocimiento humano como experiencia. Porque pienso que al final esto nos va a dar realmente unos skills desde el ser que nos va a ayudar a relacionarnos mejor con esta tecnología. Cosas que he estado revisando y repasando y que recomiendo repasar. Y es esto, por ejemplo, en el impresionismo se hablaba de cómo pintamos y cómo plasmamos la Ujú. experiencia individual, de cómo cada uno tiene una perspectiva y cómo a través de la luz, el contexto, cada quien tiene una interpretación personal de esa escena de lo que está pasando. Y Así es, este tipo de habilidades de comprensión hoy nos elevan mucho más la interacción y la interfaz que podemos así tener es. con estas tecnologías, porque inclusive estas tecnologías sí, muchos dicen que van a alucinar y van a hacer sentir y van a, mejor dicho, van a hacerlo todo, pero a la final todavía falta para que llegue allá. Y Ujú. mientras llegan allá, posiblemente no sé cómo se van a desarrollar inteligencias artificiales individualizadas con sentimientos experienciales individualizados e inmersos en una trayectoria y una experiencia única que ha vivido una trayectoria
historia de vida, o sea, no, eso es ser humano, ser humano es eso, es estar en la calle, sentir el sabor del café, lo que me sabía a mí no te sabía a ti, y ahí les Así digo, es. la catación de café, por ejemplo, es una catación basada en una convención de notas arquetipo que los catadores van aprendiendo y van contrastando. Pero Pero la así técnica de todo, tomar así. café es única para cada quien. Si a ti te sabía cereza y a mí me sabía panela, Exacto. lo vi. En No psicología importa. eso se llama idiosincrático. La experiencia es individual, la experiencia colectiva es muy poca, es mucho más la experiencia individual. Entonces, Exacto. esa posibilidad que tenemos de seguir pensando, de seguir creando, de seguir imaginando, de seguir conectando con otros, todo eso sigue siendo humano y sigue siendo parte de nuestra vida y es entender a dónde queremos nosotros movernos para poder llegar a unos resultados que nos puedan sorprender. También cerrar esta conversación e invitarlos a que también si lo crees, lo creas. Y Ujú, si tú crees que esa tecnología te va a reemplazar, lo hará. Si tú crees que vas a poder relacionarte con ella, lo harás. Y luego viene lo ujú. que Nati me enseñó, pon eso en un plan de acción con elementicos a la semana. ¿Qué vas a hacer chiquitico, como decía Nati, de 15 minuticos a esta semana para lograr que si lo crees, crear esa realidad de lo que puedes resolver hoy? Pero podemos medio mirar en estos próximos meses y no morirnos del pánico y asumir estas herramientas que Nati nos ha recomendado y que agradezco mucho que hayas sacado este tiempo y Esa es la invitación. Sí podemos estar con miedo, claro que sí, es normal, es humano sentir las emociones. Pero también es humano resolverlas. de acuerdo. Entonces, la invitación es esa, Vi, y no, pues agradecerte infinitamente esta invitación. Espero que esta sea la primera conversación de muchas. Claro, Nati, gracias y bueno, gracias a todos los que vieron y verán este contenido. Esperamos con mucho cariño que les pueda ayudar en algo, porque para eso estamos acá, para compartir conversaciones sinceras, experiencias y visiones. A Nati, agradecerle siempre con todo el corazón y cariño que sabe que le tengo. El cariño es mutuo, Betty. Mua. Love you. Chao, mi Nati, gracias por todo. Chao, chao, un placer.